Su consulta no molesta, un tema que a muchos va a interesar. La asistencia familiar. Natalie Zúñiga está con nosotros para darnos todos los detalles y pormenores del tema. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, buen día. Es un tema interesante. Estamos empezando el año. Hay que tomar en cuenta que la asistencia familiar no es estática, por eso hoy vamos a hablar de los incrementos. La asistencia familiar debería irse incrementando de acuerdo a ciertas condiciones que la ley 603 nos coloca. Y hay mucha gente que quizás está de pena en este momento porque el monto que les han asignado ya es insuficiente para cubrir las necesidades de sus hijos, ¿no? A ver, ¿de qué depende? ¿Cuáles son esos factores? Dos elementos fundamentales. Necesitamos comprobar el incremento en las necesidades del beneficiario, es decir, que el monto ya es insuficiente. Y el segundo elemento, y el más difícil de comprobar, es que también ha incrementado la capacidad económica del obligado. Ese elemento es muy difícil de comprobar porque por lo general hay gente muy responsable con la asistencia, pero hay otra gente muy irresponsable que va evadiendo esta responsabilidad. Entonces toda la vida se muestra ante el sistema judicial como si fuera desempleado. Es decir, no ponen absolutamente nada a su nombre. Si constituyen empresa lo hacen generalmente a nombre de sus padres, de su pareja, y siempre tratan de mostrarse como si fueran desempleados, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que sí, evidentemente, las personas no incrementan su capacidad económica y ahí también aplicaría la disminución, pero eso es para otro tema, ¿no? Ahora vamos a hablar solamente del incremento, y es importante considerar estas situaciones porque es natural que los niños necesiten, no sé, si te han fijado una asistencia para un niño cuando tenía 3 años y han pasado 3, ahora ya está en primero básico. Sus necesidades son muy diferentes porque ahora ya está en etapa escolar, quizás a los 3 comía, no sé, poquito papillas y ahora ya su alimentación es regular. Son 6 necesidades que el sistema va a ir analizando, que son claro: salud, educación, vivienda, dispersión, alimentación y vestimenta. Hemos hecho algunos cuadros, si la producción nos puede apoyar, y si no, bueno, vamos a revisar los cuadros, los tenemos listos. Ahí está. Ya. A ver. Es importante que la gente se meta en la cabeza ahorita que nos están viendo en sus casas. Todas las medidas en materia familiar son sujetas a modificación, absolutamente todas. En el caso de la asistencia, las modificaciones son el incremento, la cesación y la disminución. Entonces, el incremento es lo más natural porque va a variar de acuerdo a las condiciones del beneficiario. Entonces, también aquí hay que tener un poco de conciencia, no es pedir por pedir todos los años incremento cada 3 meses. Me pasa que hay gente que pide incremento cada 3 meses, no va a prosperar, que es un proceso además de resolución inmediata, va a salir con sentencia. Lo aconsejable, y siempre me dicen, ¿cada cuánto debería pedir un incremento? Deberías pedir cada que se modifiquen las necesidades. Difícilmente las necesidades se van a modificar cada 3 meses. En promedio, cada año y medio se debería hacer el incremento de asistencia. ¿Y qué familiar predomina al momento de fijar una asistencia? ¿Los gastos del menor o el ingreso del padre o la madre que tengan que pagar la asistencia? En la realidad siempre va a predominar el interés superior del niño, es un mandato constitucional, es decir, el derecho a la vida digna, a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera, del menor, va a predominar frente a sus padres, siempre. Pero además hay que tomar en cuenta que este es un país totalmente informal. El 80% de la gente no cobra boleta de sueldo. Ajá. Pero no significa que hay 1 millón de mendigos en las calles pidiendo limosna. Es decir, la capacidad económica se analiza de manera integral. Claro, esos factores, esos 6 que nos decías, son los que predominan para fijar un monto. Sí, salud, educación, vivienda, dispersión, alimentación y vestimenta son sinónimos. Por eso también es importante que la gente no se confunda. Muchas veces dice, quiero una asistencia de 500 y fuera de eso que me pague el colegio y me dé 3 mudas de ropa, y eso no hay. O sea, cuando hablamos nosotros, exacto, no. Cuando hablamos de asistencia estamos hablando de los 6 ítems. A ver, reiteremos. Salud, educación, vivienda, sí, dispersión. ¿Qué es dispersión? Salir, por ejemplo, ir al parque, al cine, comer fuera alguna vez, esa es una necesidad básica de los menores de edad. A ver, salud, educación, vivienda, dispersión, alimentación, que ese es algo diario, y vestimenta, evidentemente, ¿no? Si bien la vestimenta no es un gasto frecuente, con el crecimiento de los niños las tallas cambian, los números de zapatos cambian. En la vivienda tú puedes vivir en la casa de tus papás
papás, de tus ex suegros, qué sé yo, pero no hay que desconocer que se paga luz, agua, internet, que es una necesidad básica. Entonces, todo ese análisis se hace de manera integral. Ahora ya tenemos los requisitos y es importante que hay que demostrar la capacidad, de dos cosas, ¿no? Las necesidades, que son las 6 que acabamos de explicar, y 2, la capacidad económica. Que esto es lo más difícil, pero aquí se maneja un tema igual de presunción. Si una persona no tiene discapacidad física o intelectual, la ley, además así lo establece el Código de las Familias, establece que tiene capacidad plena para generar recursos. Claro. Entonces, al momento de ir a una demanda de incremento, el señor puede decir, no tengo trabajo, no tengo nada, sigo siendo desempleado, etcétera, etcétera, pero por ley el juez tiene que hacer prevalecer el derecho de los menores, salvo circunstancias especiales, ¿no? Que esté enfermo el obligado, que tenga más beneficiarios, que realmente pueda demostrar que él tenía un trabajo estable y que lo han despedido, etcétera, pero igual eso ya sería para una disminución más que para un incremento, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? 472,50 centavos es el mínimo, pero ojo, ya el mínimo no aplica para todos. Hay la creencia, yo atiendo mucha gente que inclusive es profesional, tiene maestrías y demás, y me dicen, estoy desempleado, tengo que dar el mínimo. No es verdad. No es verdad que tengas que dar el mínimo porque estés desempleado. O sea, 472 bolivianos se supone que es el 50% de las necesidades de un beneficiario. Pero no porque estés desempleado un juez te va a dar el mínimo. Entonces ahí se llevan la sorpresa cuando van a juicio, decir yo soy desempleado y están esperando los 472 y puede ser que la juez les fije 1,000, 1,500, porque hay que ver también bajo el principio de verdad material cómo era la vida, digamos, antes de la separación. Si tú también eras desempleado, pero el niño estudiaba en un colegio particular donde se pagaba 1,000, iban de viaje, etcétera, no, el juez no, porque tú le digas gano el mínimo, te va a poner el mínimo nacional. Esa es una ilusión en la gente, ¿no? Mucha gente va decepcionada y dice, la han comprado la juez o el sistema corrupto, me deberían haber dado el mínimo porque yo no tengo trabajo. No es cierto, se da la mitad de las necesidades de los niños. Y bueno, ¿a dónde vamos a acudir? Esto es lo importante. Hay que tomar en cuenta que para un incremento de asistencia familiar ya hay una asistencia inicial fijada. Esa asistencia inicial fijada puede ser una defensoría con un acta, un acuerdo que luego sea homologado o con una demanda. Entonces, no es una nueva, si bien es una nueva demanda, que una nueva pretensión, no es que sea un nuevo proceso. Tú acudes al juez donde te ha fijado la asistencia. Supongamos que el juez te ha fijado 700 cuando el bebé tenía 2 años, ahora ya tiene 7, ya han pasado 5 años. Y tú le presentas la demanda al mismo juez. Obviamente el proceso debe estar en archivo, hay que hacer los trámites de desarchivo, hay que presentar la demanda y lo más importante, ya que estamos arrancando el año, las personas que quieran iniciar la demanda de asistencia familiar empiezan a guardar facturas. Ese es su trabajo. Tienen que empezar a guardar la mayor cantidad de facturas de los ítems que te he mencionado. Ahora bien, mucha gente me dirá, pero yo no tengo factura. Sí, pero no es que el juez va a agarrar una calculadora y va a empezar a sumar, ¿no? 10 pesos de la leche, o sea, se supone que el niño come todos los días. Pero comprar algunos alimentos, leches, yogurts, no sé, aunque sea 100 hojas de carpeta de una librería con factura, un par de medias, tener las facturas. Hay un par de preguntas que nos está llegando en este momento por las redes sociales principalmente y a nuestros números internos. Por un lado, ¿qué pasa si soy cumplido con mis pensiones y no me dejan ver a mis hijos? Ese es un muy buen tema que podríamos sugerirlo a la producción para la siguiente semana. A ver, la visita es una institución y la asistencia es otra institución. No está condicionada ninguna de los dos al cumplimiento. O sea, no es que yo pago y tengo que ver a mi hija. Pagues o no pagues, el derecho a la visita es un derecho y es una constante. Tú tienes el derecho de ver a tu hija, pero no porque sea tu derecho, es porque es el derecho de la niña o del niño a la convivencia igualitaria con ambos progenitores, así se llama. Pero no está condicionada. Pero mucha gente dice, ¿quieres ver más tiempo? Págame más y te voy a dar más tiempo. Nada que ver, eso es una violación flagrante a los derechos de los niños y tiene que ser sancionada. Claro, son dos caminos diferentes y bueno, ya estará también lo moral por parte de quien tiene la guarda y no deja ver a la pareja
a los menores, ya es otro asunto que tendrá que ir también por el camino legal correspondiente. Sí, como al inicio hemos dicho, todas las medidas en materia familiar se modifican. Las tres medidas principales son la guarda, con quién va a vivir el niño, el régimen de visitas y el monto de asistencia. Esas tres son sujetas a modificación de acuerdo a las necesidades y a las condiciones, ¿no? Otra pregunta que mucha gente me hace, me dice, es que no le quiero dar dinero a la mamá porque seguro va a ser para sus maquillajes. Yo algunas veces hago cálculos en mi oficina y le digo, a ver, cuénteme con 500, con 17 bolivianos al día, ¿qué vamos a comer? Entonces no llegan ni a la cena con 17 pesos. Y le digo, y ahora con los 17, ¿cómo vamos a distribuir en salud, en vestimenta, en dispersión? Son 6 ítems. Entonces la asistencia se tiene que pagar en dinero. No se puede cancelar en otras cosas, salvo el tema de la educación. Tú le puedes decir al juez, la señora no paga las pensiones a tiempo, porque hay mamás que no pagan años inclusive las pensiones. Entonces yo quiero pagar el monto de las pensiones de manera directa y el saldo lo voy a depositar. Eso sí se puede hacer, pero tiene que ser con permiso de la autoridad. Tienes que informarle al juez. Pero es un proceso. Es sumamente sencillo, inclusive en el acta de la audiencia le podrías mencionar, porque pasa que después vienen las liquidaciones y dicen, nunca me ha pagado, y la persona dice, no, yo sí he pagado el colegio. Entonces no le debo 1.000, le debo solo 400, porque todos los meses he pagado 600 al colegio. Entonces, a muchas personas les da calambre en la mano, pero no quieren darle el dinero a las madres o a los padres guardadores, pero lamentablemente ese es el sistema, y esa ilusión de que el dinero lo va a emplear en ella, en el 99% de los casos no es cierto. Yo los invito a que hagan el trabajo con un lápiz y bolígrafo de sumar cómo se va a distribuir su dinero. Perfecto, gracias Natalie. Y sí, vamos a tener otro programa en el que vamos a hablar en detalle algunos de los aspectos que hemos tocado, porque son muy comunes por lo visto. Sí, voy a hacer una complementación, Gerardo, en mi página. Estoy en el Facebook como doctora Zúñiga, DRA Zúñiga. Voy a responder todas las preguntas que han quedado sobre el tema. Perfecto, cualquier cosa de manera directa en la página de Natalie Zúñiga, doctora Zúñiga. Gracias, hasta otra oportunidad, Natalie. Seguimos.